Saludos a todos, señoras y señores, y bienvenidos a nuestro programa, a este 30 minutos que hoy dedicamos a Yugoslavia, un país que desde el pasado 15 de mayo se encuentra sin presidente y al borde de una guerra civil. La angustiosa situación económica que viven los yugoslavos, que ha ido empeorando desde la muerte del mariscal Tito, ha servido, entre otras cosas, para aumentar el odio y el miedo entre las diferentes nacionalidades, especialmente entre serbios y croatas, cuyo enfrentamiento viene de muy lejos. Y resulta que Madrid no es ajena a esta complicada historia. Estamos en el cementerio de San Isidro, porque aquí, en este lugar, se encuentra enterrado Ante Pavelić, el que fuera jefe del Estado croata independiente que se constituyó durante la Segunda Guerra Mundial bajo el control de la Alemania nazi. Años después, Pavelić, perseguido y acosado, encontró refugio en la España franquista, donde murió en el año 59. Había dirigido su odio directamente contra los serbios en un régimen dictatorial basado en el terror de los ustachis, que no duró demasiado, pero que ha sido imposible de borrar de la memoria de serbios y croatas. 50 años después, las relaciones entre estos dos pueblos están más deterioradas que nunca. Croacia ha amenazado con declararse independiente a finales de este mismo mes y Europa teme que sea imposible mantener una Yugoslavia unida. Un equipo de 30 minutos ha viajado hasta allí para ver de cerca lo que está ocurriendo, para comprobar lo difícil que resulta mantener unido un país que, como tantos otros, se creó de una forma escandalosamente artificial. Es desde aquí, desde donde Gabrielu Princip disparó contra el archiduque Francisco Fernando y contra su esposa. Era un nacionalista serbio que pedía la emancipación de Bosnia del Imperio Austrohúngaro y su unificación con Serbia. Fue el disparo de un nacionalista serbio el que puso en marcha el mecanismo que llevó a la primera gran carnicería europea de este siglo. Austria acusó al gobierno de Serbia de haber instigado el asesinato y le declaró la guerra. Rusia, Francia e Inglaterra, los países del Entente, se pusieron del lado de Serbia. Rusia y Turquía se alinearon con la corona austrohúngara. De la recomposición del mapa europeo tras la Primera Gran Guerra nació Yugoslavia, el país de los eslavos del sur. Un mosaico de nacionalidades, religiones, lenguas y culturas no solo distintas, sino enfrentadas a lo largo de la historia. Aquí estuvo la línea divisoria entre Bizancio y Roma, entre el mundo ortodoxo y el católico, entre el Imperio Otomano y el austrohúngaro. Todos han dejado su huella en el paisaje y en las almas de quienes lo habitan. Serbia es ortodoxa y también un poco turca, especialmente orgullosa de un pasado de guerras constantes que le permitió liberarse del dominio otomano sin caer bajo el de los Habsburgos, el extremo más occidental de Oriente o el más occidental de Occidente, donde uno y otro mundo se tocan. Croacia, católica y austrohúngara, con los ojos puestos en Viena, mientras en su frontera sur marcaba el límite de Europa y el poder turco. Bosnia, católica, ortodoxa, musulmana. En realidad no hay fronteras que delimiten claramente estos mundos. Sarajevo, capital de la República de Bosnia, un nombre trágicamente ligado a la historia europea y quizás también la ciudad que mejor expresa la diversidad yugoslava. En ella conviven croatas, serbios y una importante concentración de población musulmana. Son descendientes de serbios ortodoxos convertidos al Islam durante la dominación otomana. En medio de esta fervorosa eclosión de afirmación nacionalista que amenaza con romper la entidad yugoslava, ellos tienen su propia seña de identidad, la religión. Soy primero musulmán, después yugoslavo. Como buen musulmán para este comerciante de Sarajevo, la hospitalidad es la primera regla. Mientras nos ofrecía un café a la puerta de su tienda, nos habló de los tiempos de Tito, cuando se decía que todos eran comunistas. En realidad, dice, todos conservamos nuestras creencias.
Nuestra seña de identidad es la religión. Fue en estas montañas de Bosnia donde se gestó el sentimiento de identidad yugoslava, en la lucha partisana contra la ocupación de los alemanes. Josip Broz Tito, dirigente de los partisanos comunistas, era croata. En sus filas había serbios, bosníacos, croatas, macedonios. Cuando las tropas aliadas entraron en Yugoslavia, el país estaba ya prácticamente liberado. Pero también en esa época se produjo la herida más profunda en las relaciones entre serbios y croatas. Al amparo de la ocupación alemana, Ante Pavelić, líder de los fascistas croatas, proclamó el Estado independiente de Croacia. Sus milicias, los Ustachis, asesinaron entonces a cientos de miles de serbios. Todo este campo es una gran tumba. Es Jasenovac, un lugar idílico a las orillas del río Sava. Aquí estuvo el mayor campo de concentración dirigido por los Ustachis. Aldeas enteras de población serbia fueron exterminadas. No los matéis rápidamente. Haced que sus gritos se escuchen en kilómetros a la redonda. La frase es de Ante Pavelić. El nombre de Jasenovac está grabado con sangre en la historia de Yugoslavia. Ahora vuelve a sonar, quizá con demasiada frecuencia. Era en vagones como este, aquí los traían. Unas 700.000 personas fueron asesinadas en este campo. La mayoría serbios. También había judíos, gitanos, partisanos, comunistas. Pero esto no solo fue un campo de exterminio. Las matanzas que hicieron los Ustachis croatas fueron las más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no bastaba con matar. Aquí la tortura fue la norma. Y se mató a martillazos, a cuchilladas, se mutiló, se quemó. Aquí fue la violencia más salvaje. Zagreb, 18 de mayo de 1991, el día antes del referéndum para la independencia de Croacia. El Estrella Roja de Belgrado juega contra el Dinamo de Zagreb. En las gradas, el presidente de la República de Croacia, Franjo Tuđman, junto a Stipe Mesić, y un imponente despliegue de seguridad para evitar enfrentamientos. Pero no es necesario. La tribuna reservada a los seguidores del equipo de Belgrado está vacía. Ningún serbio se ha atrevido a acudir al estadio. Entre los seguidores del Dinamo de Zagreb, algunos enarbolan la U de los Ustachis. Se queman los emblemas serbios. Los símbolos de otro tiempo están de nuevo en la calle. Ha vuelto a ondear la tradicional bandera croata, con el escudo representando un damero de ajedrez recuperada tras la desaparición del régimen comunista. Es la misma bandera que representó al Estado de Croacia durante el gobierno de Ante Pavelić en la Segunda Guerra Mundial. Dicen en Belgrado que fue a partir del momento en que apareció esa bandera cuando los serbios de la región de Krajina, en territorio de Croacia, comenzaron a armarse y volvió a correr la sangre. Suze ove djevojčice za mučki ubijenim ocem Željkom Hrala iz Sevajca iz Srbije. Son los funerales de los 12 policías croatas asesinados por milicias serbias paramilitares en la localidad de Borovo Selo. Todos dicen tener miedo del otro, los croatas de los serbios de los croatas. Todos dicen que están dispuestos a matar porque se sienten amenazados. La intervención del Ejército Federal como fuerza de interposición ha conseguido hasta el momento contener la espiral de la violencia. Los militares no han querido ir más allá. Una acción más directa podría hacer saltar la chispa de una guerra civil serbo-croata, que pese a las declaraciones exaltadas, todos temen. Pero el odio puede ser también un negocio rentable. Este hombre pasa el día entero en esta plaza de Belgrado cantando canciones nacionalistas serbias que hablan de la Segunda Guerra Mundial y del horror de los Ustachis. Según dicen aquí, consigue unos ingresos bastante superiores a los de un funcionario de la Administración Federal. La pasión nacionalista se alimenta fácilmente de viejos rencores y es fácilmente manipulable. Estos son símbolos chetniks, los antiguos soldados del ejército serbio que durante la ocupación alemana comenzaron luchando en el mismo frente que los partisanos comunistas, pero terminaron enfrentándose a estos y llegaron a colaborar con los alemanes. Son furiosamente nacionalistas, monárquicos y anticomunistas. Son también en estos días un espectáculo frecuente en las calles de Belgrado. Proclaman su particular cruzada anticroata y reclaman la Gran Serbia que incluiría la región de Krajina en territorio de Croacia. Su líder, Vojislav Šešelj, doctor en ciencias, encarcelado durante la época de Tito. I nisu mu ustaše
Los ustachis no se atreven a luchar en el campo de batalla. Solo atacan cuando son 15 contra 1 y matan por la espalda, como han hecho siempre a lo largo de la historia. Venganza, venganza. Ese es el grito que corean sus seguidores entre banderas que proclaman el triunfo de la muerte y el momento del odio. No son mayoritarios, pero sí muy ruidosos. Cuando se habla hoy de chetniks y ustachis, ambos tienen una misma denominación, que Europa comprende muy bien. La Europa occidental es la extrema derecha. No sé en España, pero en Francia los llamarían neofascistas y en Alemania neonazis. Personalmente no creo que lleguemos a la guerra civil. Lo cual no excluye que se produzcan incidentes graves, sobre todo en Bosnia, en Croacia y quizás también en Serbia. De todos los países del ámbito comunista, Yugoslavia parecía el mejor preparado para hacer una transición sin traumas al sistema pluripartidista y a la economía de mercado. Había sido el rostro más afable del socialismo, con un margen de libertad política impensable en el resto de los países del este, y una peculiar planificación económica de carácter autogestionario muy distinta de la de sus vecinos comunistas. El estalinismo nunca llegó a Yugoslavia, pero una especie de dramática ironía la ha situado ahora en el furgón de cola de esa transición. La estructura federal, ideada por Tito, se desmorona. Yugoslavia está integrada por 6 repúblicas. Serbia, la mayor de todas y cuya capital, Belgrado, es también capital de la Federación, con 2 regiones autónomas asociadas, Kosovo y Voivodina. Croacia, que incluye en su territorio la región de Krajina, de población mayoritariamente serbia. Eslovenia, la más definida desde el punto de vista étnico. Bosnia-Herzegovina, multiconfesional y mezcla de nacionalidades. Montenegro, estrechamente vinculada por historia a Serbia. Y Macedonia, la única de población no eslava. Desde la muerte de Tito se estableció una presidencia colectiva de la Federación con representantes de cada una de las repúblicas y de las regiones autónomas. Y un presidente rotativo, cargo que por riguroso turno le corresponde asumir cada año al representante de cada una de las repúblicas y regiones autónomas. El rechazo de Serbia a que el croata Stipe Mesic asumiera la presidencia federal según el sistema rotativo creó una crisis política sin precedentes y ha ahondado aún más las diferencias entre las repúblicas. Eslovenia y Croacia rechazan la actual estructura federal y proponen una confederación de repúblicas soberanas e iguales. El término iguales tiene su sentido. Ambas repúblicas siempre han acusado a Serbia de escudarse en el mantenimiento de la federación para defender sus pretensiones hegemónicas. No hay banderas yugoslavas en Ljubljana ni en Zagreb, pero tampoco hay fronteras, ni monedas distintas, ni siquiera la posibilidad de una economía realmente autónoma. Slijedi predstavnički odred Mornaričke brigade. La proclamación de independencia es más que nada una declaración de intenciones y se ha empezado creando el germen de un ejército propio, suficiente para poner en pie de guerra a la población serbia de Krajina, en la República de Croacia. Una reacción en cadena en la que las acusaciones se entrecruzan y se llega a la absurda pugna de quién empezó primero. Mientras los políticos siguen con sus peleas y pasándose la pelota unos a otros, aquí la gente cada vez vive peor. A algunos esta situación ya les ha costado la vida y hay gente que ya no tiene ni para comer. Ante Marković, primer ministro del gobierno federal, ha descrito la situación de Yugoslavia como anarquía jurídica y caos económico. La inflación alcanza un índice del 127%. El gobierno federal se encuentra bloqueado por el enfrentamiento entre las repúblicas. Croacia y Eslovenia han suprimido los impuestos a la importación de vehículos. Serbia, por su parte, estableció un boicot comercial a los productos eslovenos y croatas
lo que supone para estas repúblicas independentistas la pérdida de su principal mercado. El paro alcanza ya el 15% de la población activa y son ya muchas las empresas que carecen de liquidez para pagar los salarios. Y como siempre ocurre en estos casos, lo que proliferan son los juegos de azar. El programa de Marković ha sido el único intento serio de frenar el deterioro económico de Yugoslavia. Es una propuesta de carácter claramente liberal. Reducir la inflación a un 40%, contención salarial y freno del gasto público. Estas son sus medidas. Pero para poder ponerlo en práctica es preciso un mercado unificado, es decir, un poder federal con capacidad de aplicar sus decisiones. Justo lo que en estos momentos no existe en Yugoslavia. La situación económica en el país no se puede dividir, ni siquiera artificialmente, de la existente crisis política y constitucional en trámite en el momento actual. Yo puedo decir en realidad con cierta seguridad que la crisis política yugoslava realmente ha causado muchísimos daños a la situación económica y sobre todo en el proceso de cumplimiento de la reforma económica. Al borde de la guerra civil, al borde de la catástrofe económica. Este país parece haberse acostumbrado a convivir con la proximidad del abismo. Pero pese a lo alarmante de los datos económicos, Yugoslavia no ofrece una imagen de grave deterioro económico. Tiendas, restaurantes, cafeterías, todo está lleno. El desastre económico y los resentimientos que enfrentan a las nacionalidades están en boca de todos. Pero hay una evidente alegría de vivir, que las sombrías amenazas del futuro no han conseguido quebrar. Puede ser una manera particular de conjurar el miedo, o quizás más simplemente el hábito de sobrevivir en medio del ciclón. Un hábito sin duda adquirido a lo largo de su turbulenta historia. Pero hay un punto en el que los yugoslavos, enfrentados en casi todos los terrenos, parecen estar de acuerdo. La responsabilidad de la actual crisis y del riesgo de un estallido de violencia incontrolable es de los dirigentes políticos. Si hay un culpable, son los políticos, serbios, croatas, eslovenos, macedonios, musulmanes, que manipulan a la gente sencilla para su provecho. Les gens ordinaires pour leur but. Son antiguos partisanos, veteranos de la guerra. Si se les pregunta ¿de dónde eres?, su respuesta posiblemente será «soy yugoslavo». Algo nada frecuente en una tierra donde habitualmente la gente se identifica como católico croata, serbio ortodoxo, bosníaco musulmán. Han salido a las calles de Belgrado para defender ese sentimiento de identidad yugoslava que vieron nacer emboscados en las montañas durante la lucha guerrillera. Apenas hace unos años eran héroes nacionales. Ahora ven como grupos de jóvenes Chechenios les increpan y les llaman traidores a Serbia. Iros a Zagreb, les dicen. Y el insulto más terrible, Ustachis. Quizás Yugoslavia no sea sino un sueño soñado por esos hombres y que desaparecerá cuando ellos cierran los ojos definitivamente. Serbios y croatas y serbios. Desde hace meses el drama yugoslavo parece reducirse a esos dos nombres. Pero en realidad el primer estallido interétnico, que anunciaba ya el avecinarse de esta tormenta, se produjo en la región autónoma de Kosovo, en el extremo más meridional de Serbia. Y como parece inevitable en Yugoslavia, también entonces la historia sirvió de excusa. Kosovo fue en el pasado el corazón de Serbia.
Ahora, el 90% de su población son albaneses musulmanes y los serbios, una minoría que teme ser absorbida por el crecimiento demográfico de sus vecinos. Cuando los albaneses se lanzaron a la calle reclamando soberanía para el territorio, los serbios les acusaron de intentar arrancar Kosovo a Serbia para unirse a la vecina Albania. Los disturbios alcanzaron tal grado de violencia que tuvo que intervenir el Ejército Federal y quedó suspendido el Estatuto de Autonomía de Kosovo. Fue el inicio de una cadena. La cuestión de Kosovo alimentó el nacionalismo serbio y este a su vez aceleró el proceso secesionista en las repúblicas de Croacia y Eslovenia. Hace tiempo que el nombre de Kosovo no ocupa los titulares de prensa, pero en Belgrado saben que más tarde o más temprano la cuestión albanesa volverá a resurgir. En realidad, parece que el único medio de evitar que los pueblos de Yugoslavia se deslicen por la pendiente del odio es preservar alguna forma de unidad yugoslava. Evitar ese proceso que tan malos recuerdos trae en Europa y que tomó el nombre de esa zona, la balcanización. La Comunidad Europea apuesta, al menos hasta ahora, por la pervivencia de una Yugoslavia unida. Tanto los dirigentes croatas como los eslovenos lo saben, y quizás por eso no han cortado aún todos los puentes. Mantienen la idea de sustituir la estructura federal por una forma confederada. Nosotros no tenemos absolutamente ni una razón de creer siquiera que sería posible negociar acuerdos ni de cooperación, ni tampoco de asociación entre la CEE y ciertas partes constituentes de la federación o confederación, si quiere, un día yugoslava. En otras palabras, este acuerdo puede ser negociado solamente entre la comunidad como tal y la Yugoslavia como tal, como sujeto del derecho internacional. Es la primera vez desde comienzos de siglo que una imagen así se produce. Los patriarcas de ambas iglesias, la ortodoxa serbia y la católica croata, en una ceremonia conjunta para pedir por la paz entre los pueblos de Yugoslavia. Nos dirigimos a vosotros, cristianos ortodoxos y católicos, y a los creyentes de otras confesiones. Así comienza el documento firmado por el patriarca ortodoxo Pavle y el cardenal católico Kuharic. Aquí, donde la religión no marca solo la propia identidad, sino sobre todo la diferencia, que hasta el enfrentamiento con el otro, un acto así tiene un importante valor simbólico. En esta tierra, la cruz ha ido demasiadas veces acompañada de la espada. En Yugoslavia, los símbolos parecen los protagonistas del drama. La región de Krajina es una zona prácticamente cerrada. Controles de la policía croata, del ejército federal, de las milicias paramilitares serbias y de vez en cuando, no con demasiada frecuencia, la noticia de que se ha producido un nuevo muerto. Lo que sí se sabe es que tanto croatas como serbios en esta zona están armados. Y muchos se preguntan de dónde llegan tantas armas. No hay respuesta. En Zagreb acusan al gobierno de la República de Serbia de haber comenzado a armar a la población de Krajina desde el momento en el que Croacia proclamó su voluntad de constituirse en república soberana. Y en Belgrado se dice que los croatas del exilio, es decir, los que huyeron al terminar la guerra europea, han enviado dinero y armas a sus compatriotas del interior. El gobierno federal ha exigido que se desarmen todas las milicias, pero el único medio con el que cuenta para obligar a que se cumpla esta medida es el propio ejército. Y nadie se atreve en estos momentos a usar la fuerza. Hay sobre todo miedo a que el menor incidente provoque el estallido. Serbios y croatas deberían poder vivir juntos. Este hombre es croata y vive en Belgrado.
Ha hecho esta afirmación a unos pasos de un puesto donde se venden insignias Chetniks, es decir, junto a un público no demasiado dispuesto a escuchar declaraciones conciliadoras. Aunque apagadas, no todas las voces son de violencia. En Yugoslavia, los lazos entre el campo y la ciudad siguen siendo muy fuertes. Esa es una de las razones que permite que los efectos de la crisis económica no sean más devastadores. Dicen que aquí nunca se ha pasado hambre, ni siquiera durante la guerra. Lo que sí han conocido, unos por haberlo vivido, otros, los más jóvenes, por haberlo oído 1000 veces, es el sabor de la sangre. Si hay un tema recurrente en las conversaciones de los yugoslavos, son los relatos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y hasta de las terribles guerras balcánicas del siglo pasado. Y todas parecen haber ocurrido ayer. De la que puede venir mañana, hablan menos. En las aldeas, incluso en las zonas alejadas de las áreas conflictivas, la gente se muestra recelosa, especialmente con la prensa. Explican que están cansados de ver cómo se han utilizado sus palabras para atizar el fuego del conflicto. Así que prefieren no hablar. De cualquier modo, es difícil encontrar a alguien que no vislumbre todavía la posibilidad de un entendimiento. Parece que afirmar lo inevitable de la guerra es como estar dispuesto a ir a ella. Y pese a la pervivencia de los rencores, las acusaciones mutuas, incluso la manipulación del sentimiento nacional, hay mucha gente en Yugoslavia que quiere simplemente que la dejen vivir. Zbog tebe niko ne dam da me voli, a duša boli, a duša boli. Zbog tebe ljubim I kad ljubit nemam koga. Zbog tebe malo od života imam svoga. Zbog